Shabbat Shalom, amados Ajín. Shabbat Shalom. Que nuestro Elohim Yahweh les bendiga grandemente. Aquí estamos nuevamente para ver el capítulo de Bereshit, capítulo 10. Capítulo 10, amén. Bereshit, Génesis, capítulo 10. Y vamos a empezar, amados Ajín. Este capítulo puedo decir que es corto porque habla de la, las generaciones después de Noah. El mundo se divide en tres hijos de Noé. Hay muchas cosas muy bonitas aquí que no las vamos a ver, a lo mejor primeramente, después en un tema, veamos el nombre de uno, de dos, de tres, porque es muy extenso, es muy extenso. Si vemos cada persona, de dónde viene, qué nación, es muy extenso, amén. Ahí podemos ver eh, dónde viene Alemania, Rusia, los Gálatas inclusive, de Gomer y así, otros más, pero sí se complica un poquito poder explicar, porque si explicamos unos puntos tenemos que explicar todo y es un poquito más detallado. Vamos a tratar de ver lo que son las 70 naciones y cómo están conformadas conforme a los hijos de Noé. Y vamos a poner aquí una imagen para que tú sepas cómo están los nombres y los tengas ahí enumerados. Eso es muy bonito, eso también nuestro pueblo de generación en generación ha buscado saber un poco más sobre eso, pero a la medida, cuando va pasando el tiempo, como que esos pueblos, esas naciones, los nombres de los hijos de, de Noé y los nietos, bisnietos, tataranietos, se fueron mezclando, ¿ven? Entonces por eso hoy en día no se sabe. Hay cosas que no se sabe, pero se trata de entender por lo menos la región donde estaba cada uno. Pues vamos a hacer tefilá, vamos a orar y empezamos, amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Beshen gadol Yahshua HaMashiach. Todo Rabá por este momento. Gracias por tu Shabbat. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tú nos bendices, Abba. Gracias porque tú eres bueno y cada vez que vamos estudiando tu palabra, nos redarguyes y nos ayudas para que caminemos en obediencia como tú mandas. Gracias te damos, Abba Kadosh. Te pedimos en tu inmensa bondad que nos guíes, nos dirijas para que todo lo que hablemos seas tú, Abba Kadosh, ministrándonos, abriéndonos el entendimiento para que comprendamos tu palabra. En el nombre de Yahshua Mashiach, seas tú, Abba Kadosh, con todos mis ajín a nivel mundial y todos los que están en varios países que no conocemos, inclusive bendecimos primeramente a Israel, Jerusalén, que los guardes, a aquellos que te aman, y sabemos que no todos piensan en tu nombre grande, Abba, no todos piensan en ti, pero tú eres justo y tú sabes, Abba, quién está haciendo el bien y quién está haciendo el mal. En el nombre de Yahshua HaMashiach, toda Rabá, porque hasta el día de hoy podemos cumplir tus mandamientos, hasta el día de hoy tú nunca nos dejas, nunca nos abandonas y hemos creído que nunca lo harás porque tú eres Elohim justo y tú eres un Elohim verdadero y nunca nos dejarás. Más bien es el hombre el que se ha apartado de ti, Abba Kadosh. Diremos el Shema Israel, Abba, en tu nombre, Abba Kadosh, el mandamiento que siempre debemos recordar, en la cual debemos amarte, Abba Kadosh, siempre. Digamos el Shema Israel, amados Ajín, escucha Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno es. Y amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Beshen Gadol Yahshua Mashiach, Omen, Omen. Amén, amados. Pues bueno, vamos a estudiar este capítulo 10 de Bereshit. Bereshit, Génesis. Eh, Vamos por favor a Génesis. Espero que tengan un hermoso Shabbat, que estén gozándose y todos estemos disfrutando
de este día tan hermoso, así con tu familia, o donde te reúnas, donde estés con otros hermanos, donde fuiste a visitar otro Aj, aprendamos. Es muy bonito, amados Sajín, disfrutar el Shabbat. Es muy hermoso. Cuando uno entiende lo que es el Shabbat, lo que son los mandamientos, nos deleitamos, porque dice los mandamientos son mejor que el oro y que la plata. Pero esa forma, o mejor dicho, esas palabras de Elohim no se pueden entender en este mundo. Lo que hablábamos ayer exactamente sobre la verdad, ya lo daremos en el próximo tema, pero no se pueden entender en este mundo. La Torah es más dulce que la miel y más que la que destila del panal. La Torah es mejor que el oro y la plata. Entonces, ¿por qué si es mejor la Torah que el oro y la plata? ¿Por qué el mundo no corre hacia ella? ¿Por qué no dejan todo el oro y plata? No, yo agarro la Torah porque es mejor que el oro y la plata. Pero dejemos a las personas que no conocen a Elohim. ¿Por qué tú? ¿Por qué los que guardan o los que quieren, los que se acercan a Elohim y por qué los que ahora son creyentes? ¿Por qué no han creído que la Torah es más, es mucho mejor que el oro y que la plata? ¿No? No corren hacia ella rápido, ¿no? Pues yo, la Torah y eso, no, pues no, la Torah, principalmente la Torah, voy a hacer eso, voy a hacer lo otro, porque amo a Elohim y disfrutan, no disfrutan como tal los mandamientos porque no creen, no tienen esa convicción en su alma, que ayer lo vimos, que esa convicción la da el Ruach HaKodesh, ¿amén? Pues bueno, miren, vamos a Génesis 10:1. Voy a leer el capítulo y ya después vamos explicando, amén. Dice así, Génesis 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Bueno, aquí ahorita yo les voy a leer así como está el Tanaj, pero ahorita les voy a poner un cuadro aquí donde vienen todos los nombres en hebreo, amén. Vamos a estudiar ese capítulo 10, amén. Y antes que avance, mi nombre es Hugo Vargas Gaitán, servidor de nuestro Elohim Yahweh, amén. Bendito es su nombre. Decimos nuestro nombre porque a veces preguntan quién ministra, quién le tocó ministrar, amén. Pero bueno, dice así: esas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Torgama. Los hijos de Yaván: Elisá, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Abilá, Sapta, Ramá y Sapteca. Y los hijos de Ramá: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue el comienzo de su reinado, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. De esa tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a
Casluín, de donde nacieron los filisteos, y a Caftorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma y Gomorra, Asma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Shem fueron Elam, Asur, Arfajad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Get, Geter y más. Arfajad engendró a Salá y Salá engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de él, uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano, Joctán. Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Abilá y Jobab. Estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Aquí vemos que está diciendo las regiones montañosas, las costas, pero ahorita vamos a seguir. 31. Estos fueron los hijos de Shem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Esas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y en estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Bueno, aquí hay algo para aprender, es algo muy interesante, porque Adán tuvo dos hijos, vemos que Caín mató a Abel y luego vino Set, y él fue el que, por medio de él, Elohim, por medio de Adán, se pobló todo el mundo. Sin embargo, el mundo antiguo, como dice Kefas, pereció, se acabó. Solamente fueron rescatados 8 personas, de las cuales 3 varones, hijos de Noah, y la tierra fue dividida, por decirlo de alguna forma, en 3 hijos de Noé, herederos. Allí ya no es de que, como hoy en día, papá, eh, eh, pues el papá le dice a su hijo, hijo, te voy a dejar de herencia este lugar o otro lugar. A lo mejor el hijo se emociona, ¿verdad? El hijo se emociona, o la hija, te voy a dejar 50 hectáreas. Todo esto es para ti, hijo. Ay, nos emocionamos. Dice, se emociona mucho y bueno, pero aquí, ¿cuántas hectáreas le ha de haber dado Noah a cada hijo? Para ellos era toda la tierra. Entonces, para ellos era toda la tierra. ¿Cuántas hectáreas agarraría Set, Sem o Jafet? Set, Sem, perdón, Jafet, perdón, es Jafet, Shem y Cam. Entonces, Shem, ¿qué área agarraría? Entonces, de ahí, Jafet
y Cam. ¿Y cuánto le tocaría? Eran libres de tomar la tierra. Llegaban y la tomaban. Llegaban y donde pisara su pie, donde empezaran a vivir, ahí se quedaban. Si alguien ya había llegado de sus hermanos, ya no podían tomar esa tierra. Pero es muy interesante ver todo esto. Hoy en día no es así, ¿verdad? Es diferente, pero podemos ver que de allí fue dividida la tierra. Miren, vamos a seguir, vamos a leer ahora y vamos despacio. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Noah, Shem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Entonces vemos que fue dividido en tres, aunque es complicado entender un poco sobre ahora, actualmente, dónde están. Podemos ver aquí, miren, de Jafet, en el 10 voy a seguir leyendo, dice el 2 los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, los hijos de Javán, Elisá, Tarsis, Kitín y Dodadín, dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias. Entonces, ¿qué dice? Las costas. Amén. Y luego vemos en el 6, ya empieza a hablar de los hijos de Cam. Y los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y sigue hablando. Y, y vemos que Nimrod, pues él se fue a un llano, una llanura, un lugar plano. Dice en el 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Él viene de Cam. De esta tierra, dice, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá. Entonces, nos está indicando por dónde estuvieron en el 13, los hijos de Cam en general. Ahí está otro, Misraim, que es Egipto, el 13. Misraim engendró a Ludín, a Anamim, a Leabim, a Naftuín. Y podemos ver en el 14 a Patrusín, a Catluín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorín. Y vemos que de Cam viene Canaán, de Can viene Canaán. Y sabemos que aproximadamente qué tierra le tocó a Canaán, porque esa fue dada a Israel cuando despojaron a los cananeos. Entonces, y dice, voy a seguir leyendo, ahí tiene toda la lista de Cam, y en el 19, 10-19, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Entonces, ya nos dijeron aquí dónde andaban o por dónde se fueron los hijos de Cam. Amén. ¿Qué tierras poblaron? Por lo menos las ubicaciones nos las van dando. Sodoma, Gomorra y la tierra de Israel, ciertamente, que tomó en nuestro pueblo por mandato de Yahweh, como está escrito la profecía, le dijo a Abraham, tomarás la tierra de Canaán, pero no ahorita, sino hasta que llegue el colmo de la maldad de ellos. ¿Por qué? Porque Elohim no iba a tomar la tierra hasta que llegara el colmo de la maldad de ellos. ¿Por qué? Porque había tanta maldad como hoy en día. El Eterno va a venir, ciertamente, cuando llegue el colmo de la maldad en el mundo. Ya estamos, ya se está viendo esto, amados ajín, hay mucha maldad. Elohim viene pronto, ciertamente, pero sabemos que esto va a crecer más. La maldad va a avanzar más. Falta todavía. Y no es porque queramos que venga mucha maldad, sino más bien porque la escritura lo dice ciertamente. Va a venir mucha maldad ciertamente, va a venir gran tribulación como nunca ha existido. Entonces, dice allí, ahora miren el 21,
Ya más o menos las ubicaciones nos las están dando, ¿ven? Unos en las costas, otros en las tierras de Canaán, que también tuvieron costas, pero ahorita vamos a ir viendo. Dice el 21, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Entonces, así sigue diciendo y voy hasta adelante, más o menos, en el 30. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Cefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Les tocaron también algunas costas, claro está, pero aquí dice región montañosa, también, amén, montañosa. Ahora, Jafet, Jafet, ellos se ubican aproximadamente, digo, amados Ajín, porque les vuelvo a repetir, los hijos de Jafet, cuando va avanzando el tiempo, claro que se van moviendo, como por ejemplo aquí en México hay una mezcla como tal, mestizos, o sea que hay una mezcla, entonces se fue perdiendo todo esto, no se quedaron ubicados en un solo lugar, pasaban de un lado a otro, como los que la historia dice que vinieron aquí a América por el estrecho de Bering. Entonces, Jafet son del continente que es Jafet, indo-europeo, Europa, Europa y Asia occidental, y Asia occidental, es, pero siempre se menciona más Europa, Jafet. Jafet, entonces Europa, ¿omen? Continente europeo o porque colinda con, por eso es indoeuropeo y Asia occidental, colinda, por lo que vemos aquí en los nombres y dónde se movieron. Ahora se le adjudica más al continente europeo totalmente a Jafet, pero le estoy dando datos que también vienen en la historia, inclusive puedes leerlo también. Hay partes de lo que habla también Josefo, que me hubiera gustado leerles un poquito aquí todo lo que viene en la historia, pero creo que sería un poquito más, eh, con más tiempo. Amén. Miren, entonces, Jafet, su nombre de Jafet es expansión, pero también es bello, hermoso, pero eso significa también expansión. Jafet, Jafet, así viene, lo puedes buscar en la concordancia Strong, espacioso, entonces, pero también se le se considera también Jafet, le vuelvo a repetir, europeo. Entonces vamos, Jafet son, se le conoce también como bellos, hermosos, era un color blanco, eran más blancos. Y el otro hijo como tal es Cam. Cam, el nombre de Cam llama mucho la atención, el nombre de Cam llama mucho la atención, amado Sajín, porque significa caliente, cálido, pero esa palabra caliente o cálido también se relaciona con el pecado de los cananeos que le heredó a su hijo Canán, que es un calor y ahí lleva como tal un pecado los cananitas. Los cananitas llevan un pecado que es lujuria, lujuria. Y eso viene, miren, vamos, ahorita les digo el continente, vamos a Jeremías,
Esta misma palabra está aquí, miren, Jeremías 51, 39. Hum o hom, que es, de ahí viene la palabra de ham, que es cam, es calor. Y miren, dice Jeremías 51, 39, en medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Yahweh. Y los haré traer como corderos al mataderos, como carneros y machos cabríos. ¿Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era exaltada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Entonces, leí hasta ahí porque dice en medio de su calor. No quiere decir que en medio hacía un montón de calor, en medio de tanto calor que haya sido verano. No, sino que en medio de sus lujurias, de sus pecados, allí, cuando estaban haciendo banquete, cuando estaban haciendo abominaciones, estaban tan contentos. Tú sabes lo que pasó también con el rey de Babilonia. Agarraron la menorá, los objetos valiosos del templo, mientras hacían sus abominaciones con lujurias y tantos pecados tan abominables. Allí, imagínense, haciendo tanta porquería y estaban festejando y vino juicio. Inmediatamente el Eterno los entregó a los medo persas. Entonces, pues calor, esa palabra también se refiere Ham, porque de allí vinieron los pecados de los cananitas, la lujuria. Y el continente de Cam es África, los africanos, Medio Oriente, que incluye también Egipto y Canaán. ¿Ven? Es África, Medio Oriente. ¿Por qué Medio Oriente? Y Egipto y Canaán, porque sabemos que a Cam le tocó a su hijo Canaán lo que es la tierra de Israel. Por eso les vuelvo a repetir, o sea que los continentes colindan unos con otros, las tierras, y podemos ver que hasta colindan los hijos en la parte donde vivieron. Cam, de ahí vino el pecado de Canaán. Canaán fue maldecido, amados Ajín, pero esa maldición que lanzó Noah, lanzó una maldición Noah, podemos ver que se puede tomar, amados Ajín, que esa maldición es como que en un momento de enojo, en un momento de rencor, en un momento de odio, que Noé hizo eso. Pero analizando bien la escritura, no sé, a lo mejor algunos piensan eso, ¿va? Que Noé por odio hizo esto o porque se enojó y lanzó, híjole, ya lanzó la maldición, era como Elohim la cumple. No, más bien fue una profecía, profetizó, porque es una profecía, profetizó, porque Canaán como tal no fue en ese momento, Canaán no fue en ese momento que hizo ese pecado, no fue en ese momento que Cam y Canaán cometieron ese pecado, que eran unas personas muy limpias, justas y que nunca, decimos aquí, no quebraban ningún plato y de repente hicieron esa maldad y ya. Y nada más por esa maldad, pues, híjole, papá, pues perdóname, me equivoqué. No, eran lujuriosos, eran perversos, eran malos, eran malos. Por lo tanto, por esa maldad, es como si ya hubiera llegado a su papá, quizás ya se había dado cuenta de esa situación y a lo mejor no lo podía creer. Y cuando sucedió eso con él, cuando pasó eso, Elohim permitió que pasara eso con Noah, la desnudez de Noah, dice, claro está, cuando Elohim permitió que pasara eso Noah, entonces Noah pudo haber entendido. Y ahí es donde vino la maldición. Maldito sea Canaán. Punto. ¿Por qué? Porque Cam tuvo una semilla. Era malo Cam, sí, pero la semilla de Cam era peor. Y ese era Canaán. Era Canaán. Lo interesante de todo esto, amados Ajín, lo interesante de todo esto
de cuando vemos los nombres, esto es, ese capítulo, vamos a llevarlo a reflexionar. Podemos irnos de un verso a otro, pero ahorita vamos a reflexionar en ese capítulo o en algunos puntos. Lo interesante de todo esto es que, miren, vamos allí a Génesis. Es algo interesante. A ver, vamos a Génesis 9 y vamos a ver en el 18. Génesis 9, 18. Génesis 9, 18 dice así. Y los hijos de Noah que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Y empieza a decir así. Y dice en el 21, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaba afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noah de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Entonces, ¿era una qué? Una profecía. No nos imaginemos que llegó pues vio a su papá. Y mi papá está descubierto y salió corriendo y fue a ver a sus hermanos. Ayúdenme. No, amados. Para que se haya lanzado esta maldición, para que se haya lanzado esta profecía, es porque él ya llevaba tiempo con sus pecados. ¿Ok? Y que por decirlo de una forma, se le aguantó mucho, se le soportó, pero ya era un pecado abominable. Y es como si dijera, si tú no te quitas esos pecados, bueno, va a tener, Elohim va a tratar contigo, pero no se los quitó. Entonces, bueno, maldito, está bajo maldición, Canaán. Y se lo adjudicó a Canaán. ¿Por qué a Canaán? Porque les vuelvo a repetir, era una semilla de Cam. Y esa semilla de Cam estaba mal, era de maldición. Hay muchas explicaciones, muchas interpretaciones de lo que pasó con Noah, con Noé. Hay muchas interpretaciones de lo que pasó con Noé y todo. Se dice varios puntos. Hay varios puntos que se dice sobre Noah, sobre Noé. Amén. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió allí? Bueno, hay varias cosas que después veremos esto, pero por ejemplo, se dice que a Noah, sus hijos, en la tradición dice muchas cosas, amados Ajín. Aquí simplemente dice desnudez. Nuestro amado Aj, que le tocó esta parte, si no me recuerdo, ya no pudo compartir más sobre esto, pues ciertamente platicando con él, con nuestro Shemei, veíamos, y ciertamente esos son puntos muy importantes. Pero entendemos la tradición difiere una de otra. Las explicaciones y las interpretaciones difieren de una de otra. Unas se van al extremo, otras se van a que nada más vio a su papá que estaba desnudo y salió, y nada más vio a su papá que estaba desnudo y se rió, se burló de él. Otros llegan a decir que no fue así, que lo castró, que castró a su papá. En pocas palabras, quedó eunuco Noah. ¿Por qué? ¿Y de dónde sacan esa explicación? Bueno, la explicación es que Cam no quiso que Noah tuviera más hijos, para que nada más la tierra fuera repartida en tres. Entonces, por eso lo castró, dice. Se embriagó, hasta adjudican que lo embriagó, bueno, se embriagó y aprovechó. Otros dicen que no, otros dicen que esto tiene que ver con un pecado de los cuales ellos vieron la desnudez. Y la desnudez de su padre viene en Levítico, es abusar de la esposa de su padre. Imagínense, va más allá. Y por eso maldijo a Canaán. Otros dicen, no, no es así.
La desnudez del padre es que Cam hizo algo abominable con su papá, porque era un hombre lujurioso con Canaán. Y cuando supo, él se enteró, dijo, no, este hombre, este hijo es un perverso, malvado, que hizo conmigo. No doy detalles, pero es un pecado abominable. Entonces, ¿qué sucede? Que Cam dice, no, ese es un hombre perverso, malvado. En pocas palabras, hay algo malo en Cam, hay algo perverso, maligno en Canaán. Y tiene que ser erradicado. Canaán tiene que morir. La raza de Canaán tiene que ser erradicada como tal. Pero Elohim es bueno, porque no dice tanto que Canaán desaparecerá. No dice va a desaparecer Canaán. Más bien, ciertamente Elohim da una oportunidad a Canaán, pero en realidad hay una maldad grandísima. Y Elohim ahora ciertamente ha permitido que se mezclen. Ya, no, ya hay mezcla de cananeos con semitas y de Jafet, ya hay mezcla. Y Yahshua HaMashiach da una oportunidad, ciertamente, el que se arrepienta, y él conoce quién se va a salvar y quién no. También para que tú no señales y yo señale, ellos vienen de Canaán. No. Por ejemplo, en África hay mezclas también. Hay mezcla, amados ajín. No solamente en África ya nada más, no, hay puros cananeos, ¿no? No sabemos. Lo que sí entendemos, amados ajín, es que tanto en México como en todos los continentes, todos somos mezclas y es Elohim el que decide quién se salva y quién se pierde. Y Él es el que vino a dar la vida por nosotros para que oremos por todas las almas y hagan teshuvá y se arrepientan. Pero Canaán, en esos lugares, existiría mucho, donde estuviera Canaán, los cananeos se propagarían por todo el mundo y llevarían lujuria. Un pecado, un pecado, amados ajín, de los más fuertes. Es un pecado abominable. La persona tiene que romper maldición, hacer liberación. Es algo muy horrible. Es un pecado abominable. Que el hombre que cae ahí es casi, no es imposible, pero es muy difícil que salga de todo este tipo de maldades. En el pecado de los cananeos. Entonces, Canaán, Yahweh dio bendición aún con todo eso. Cuando leí esto, digo, bueno, ¿cómo es posible que Canaán haya hecho todo esto y fue maldecido y fue una profecía sobre Canaán? ¿Y cómo es posible que Canaán tuvo las mejores tierras de todo el mundo? A Canaán le tocó la tierra, la mejor tierra de todo el mundo. Amén. Canaán le tocó a él la bendición de tener la tierra de Israel. Canaán. Dice Yahweh nuestro Elohim, la tierra que bebe la lluvia que cae ahí. Allí te llevaré. No dice la escritura que cuando llegaron los hijos de Israel, las frutas se daban hasta un racimo de uvas entre dos. Era una tierra muy próspera, la tierra más próspera, bendecida, Israel. Y fue dada a los cananeos. ¿Cuánto tiempo lo tuvieron los cananeos? ¿Y qué hicieron de esa tierra bendita? ¿Qué hicieron? Maldad, pecado. A veces tú quisieras que tu hijo cambiara. Es malo, no entiende y es necio y rebelde. Y le ayudas y le das esto, le das el otro. Hijo, mira esto. Y le das el otro. Hijo, cambia, mira, te voy a dar esto, te voy a dar el otro. De veras, cambia, mira. Si cambias, yo te voy a dar esto. Si te esfuerzas, te voy a dar el otro. Y si te haces aquí, le estás dando un montón de premios a tu hijo. Y si tú eres hijo, hazte shubá. Arrepiéntete. Ten esto, ten el otro, ten aquel. Y no valora. Al contrario, exige más. Y no reconoce que no se merece nada. Y no reconoce que lo que se le está dando no lo merece. No lo reconoce el hijo. Al rato si no se lo das, ay, pero ¿por qué? Y al rato si se lo quitas, se enoja. No reconoce que no se merece eso, que se le está dando para que se porte bien, no para que se porte mal. Pero más le das, más se porta mal. ¿Cómo es eso? Entonces, para que no se diga algún día que Yahweh, porque Noah dijo,
maldito sea Canaán, desde ahí se le quitó todo. No, pues ya, se acabó. Yahweh tiene compasión. Él da la lluvia para buenos y malos. ¿Quién podría pararse delante de Elohim y decirle, tú no me has dado nada? Él nos ha dado la vida. Respiramos. ¿Quién puede decir hoy, un anciano ya de años y de levantar las manos, "N- Elohim, o en su idioma, como dicen, nunca me ha dado nada"? Entonces, ¿cuántos años le permitió vivir para que hiciera teshuvá, se arrepintiera? Le dio de comer, sustento, un lugar donde vivir, todo. Canaán tuvo la mejor tierra, amados aquí, la mejor tierra de todas. Cuántos años tuvo Canaán la tierra? ¿Cuántos años? Imagínate. Entonces, ¿se compuso Canaán? No, porque es una profecía. No es porque salió de la boca de Noah nada más, fue una profecía. Lamentablemente, amados aquí, cuando vemos estas cosas, decimos, bueno, Abba, ayúdanos, ¿qué está pasando? Por eso les di de la palabra ham, ¿de dónde viene? De calor, caliente, enardecer, y tiene que ver ya con pecados. Y de allí, amados Ajín, podemos ver también, decía yo que Canaán, Canaán viene de allí, y Canaán significa humillado. A lo mejor vas a encontrar otras definiciones, otra definición de Canaán. Yo lo estoy viendo en la concordancia de Strong. Canaán es humillado, significa Canaán también mercader, Canaán. Y miren, ciertamente el que se exalte será humillado. Viene de una raíz que es caná, doblar la rodilla. De aquí, humillar, desterrar, abatir, derribar, humillar, quebrantar, someter, subyugar. Pero Canaán, tanto Canaán como los hijos de Cam, ellos, vino esa profecía de que ellos serían esclavos. Y cuando viene esa profecía de que ellos serían esclavos, dice allí en Génesis 9:25, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos, siervo de siervos. La palabra siervos es ebed, ebed, que no solamente se traduce como siervo, sino esclavo, sirviente. Y dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Esta profecía vino sobre ellos, pero era tanta la maldad de ellos que ellos quisieron, quiero pensar que se quisieron rebelar ante esa profecía. Y en lugar de obedecer, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los hijos de Cam, de Canaán? Porque Cam está dentro de todo esto. Misraim, Egipto. Egipto, esclavos. Quiso tener esclavos. Los cananeos, esclavos. Ellos tenían sus esclavos. Creo que pensarían, no, yo no voy a ser esclavo. Pero no, lo que Yahweh dijo, lo dijo. Y lo mejor era que se arrepintieran, ¿verdad? Siervos de siervos. Entonces, dice así. Entonces decíamos que Cam, el hijo de Noah, continente africano y Medio Oriente, Egipto y Canaán. Tocó ahí, amén, es lo que tocó. Vamos ahora a Sem. El nombre Sem es Shem. Shem, que significa nombre. Le pusieron nombre. ¿Por qué le pusieron nombre a Shem? Así, Shem, porque en realidad es como si estuviera diciendo nombre. Es así, nombre en español. ¿Cómo se llama el hijo de Noah? Nombre. Nombre. Shem significa nombre. Por eso tú puedes escuchado a Shem, mire,
hoy es usado, en lugar de poner el nombre de nuestro Elohim Yahweh, para no pronunciarlo, la tradición dice Hashem, Hashem, el nombre. Entonces, pero Shem significa nombre y también tiene que ver con autoridad, fama, ilustre y reputación. Shem iba a ser un hombre. Entonces, fama quiere decir que el nombre de Shem en sus descendientes sería muy conocido en el mundo. Y es así. De Shem viene Mashiach, el nombre que es sobre todo nombre. ¿Okay? De Shem viene el nombre que es sobre todo nombre. En este caso, de Shem viene aquel que es Yahweh, el cual tiene el nombre que es sobre todo nombre. Yahweh tiene el nombre que es sobre todo nombre y él decidió tomar a los hijos de Sem. Él decidió que su nombre fuera exaltado en todo el mundo. Entonces, no es casualidad, cada nombre que se le puso a los hijos de Noah son proféticos. Cada nombre es una profecía, amados aquí. Es una profecía. No los llegamos a entender, comprender, no podemos llegar hasta allá a comprender tantas cosas tan hermosas que Yahweh nos da. Pero cuando leemos un poquito de lo que Yahweh quiere darnos, lo podemos comprender. Pero algún día cuando estemos en su presencia, dice en la escritura, ya no le preguntaremos nada. Hoy estudiamos y analizamos. Pero cuando estemos con Yahshua Mashiach, dice, en ese entonces ya no le preguntaremos nada. ¿Por qué ya no le vamos a preguntar nada si tenemos tantas preguntas que hacerle? Porque ya lo entenderemos totalmente todo. Ya no hay nada que preguntar si ya lo entiendes todo. Si ya entiendes todo, ya no hay nada que preguntar. Entonces, ahora, Shem le tocó el oriente de Asia. Entonces son tres nada más. Dijimos Jafet, continente europeo, y que incluye los griegos ahí, imagínense, Jafet y Medos. Y Jafet dijimos que era Europa y Asia, que es más en la actualidad, pero se conoce como el continente más europeo. Jafet y Cam, continente africano, Medio Oriente, Egipto y Canaán. Eso es Cam. Y Shem es el oriente de Asia, Medio Oriente. Entonces, hay algo que me llama mucho la atención porque podemos ver aquí tres continentes. Estamos viendo Asia, África y Europa. Pero, ¿de dónde queda América? Analizando América, nos damos cuenta que como fueron poblados, como fue poblado América, hay una mezcla en América de los hijos de Shem y de los hijos de Jafet. Los hijos de Shem y de los de Jafet. Hay una mezcla, amados aquí. Tú sabes ciertamente la historia. Hay una mezcla. Se dice que son más de los hijos de Shem aquí en México, de los hijos de Sem, que los hijos de Jafet. Miren, los hijos de Jafet por lo regular se les conoce que son muy blancos, güeros, muy blancos, los hijos de Jafet. Los hijos de Israel no son blancos, no son negros, son claros, morenos claros. Entonces es así, o a lo mejor ahorita porque puedes ver en los videos, hay un Yehudí que es totalmente güero y todo, pero es que ya están mezclados con Europa, ¿ven? Son europeos. Aquí en México casi no vinieron los de África. Aquí no vas a ver en la historia. Y vinieron a conquistar los africanos y conquistaron México. Aquí habla más de españoles. Y por ejemplo, aquí en Perú y todo por acá, ya entonces en ese continente tanto americano es más de Shem. El color de nosotros aquí prevalece más, no el color moreno claro. ¿Amén? Por eso, porque dice así. Pero aún con el color ya no se puede identificar de dónde venimos.
No vayas a caer en que, ay, somos de Israel, somos de Shem, y bien contentos. No, amados Ajín, no estoy diciendo esto para que hagamos racismo. No, no es así. No, eso está mal. Porque en una ocasión me tocó hablar con alguien y dijo esto. Miren, es impresionante. A veces siempre se le adjudica mal al que es negrito, sin saber que los negros, los que vienen de color negro, también vienen de Etiopía. Y etíopes se mezclaron con Salomón. La historia dice así, y también la tradición. Salomón con de la reina de Saba. Y muchos de ellos ya están en Israel. Imagínense, son aceptados. Entonces, ¿qué pasa? Etiopía, israelitas. Hay israelitas que son totalmente negritos y son hijos de Israel. Entraron al pueblo, ¿ven? Son del pueblo. Imagínense, para decir que vienen de Salomón, pues vienen del Melech David. Impresionante, ¿verdad? Es impresionante. Entonces, para que digan, no, es que están mal, pero a veces es impresionante, pero yo escuché otra versión. Ah, no, una doctrina diciendo que no, 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 es que los que son, ahora sí, la doctrina de nuestros hermanos que son israelitas también, pero son totalmente negritos, ahora enseñan que el Mesías era negro, que todos los blancos son cananitas, están mal, ellos son ellos no son israelitas, que todos los güeros son perversos, todos los morenos, que los verdaderos hijos de Israel son todos negros, porque ellos han sido esclavos, Israel fue esclavo y esclavo, no, pero aquí dice que Canaán sería esclavo de esclavos. Y Israel nunca como tal ha sido esclavo todo el tiempo. Fue en Egipto cuando los esclavizaron por un tiempo y Yahweh los rescató. Y cuando estuvo en Babilonia, fueron porque fueron exiliados y tomados y así. No tanto que el Eterno dijo que Israel sería siempre esclavo, pero sí dijo en Canaán. Pero aún con todo eso, hoy el mundo está mezclado. Y es bueno que se haya mezclado para que no haya ese racismo, es decir, los negros son menos, los güeros son más, los morenos están mal. No, porque Joseph tenía una túnica de muchos colores, que es una profecía de que Israel sería de muchos colores, negros, güeros, morenos, amarillos, azules, como quieras llamarlo, ¿ven? No podemos mirar como ve el mundo, estaríamos insensatos, tontos. Es que ese es otro color. No, ese no es hijo del Eterno. Oye, amados Sajín, es Yahweh nuestro Elohim el que sabe quién es su hijo y no por medio del color de la piel, sino en el corazón, en el alma, los que guardan los mandamientos, los que aman a Elohim. En ese entonces, cuando me dijo este varón, no es que así, le dije, mire, le voy a decir una cosa, negros, morenos, güeros y claros y todo lo que me quiera usted decir, ojos azules, ojos verdes, ojos amarillos, ojos, lo que quieras, las palabras dice claramente que si no obedece a Elohim, sea de cualquier color, está perdido. Y si obedece a Yahweh, entonces tiene la bendición. Si cree Mashiach, Yahshua, él tiene la bendición, la salvación. Es autor de eterna salvación para los que lo obedecen, Yahshua Mashiach. Entonces, aquí no es de que si sea güero, negro y todo ya se salvó. Oye, ¿qué caso tiene que digas que todos Israel es negro? Los negros son israelitas y ya se salvaron. No, no te vas a salvar por el color de tu piel, por favor. No es así. No, ¿cómo no es que ya los güeros ya se perdieron? Que son güeros. No, pues los negros ya están perdidos, ya no se van a salvar. Los morenos, no, no, amados, aquí ya, eso es pensar carnalmente. Aunque aquí se dice esto, Elohim no quiso que quedara así por algo, ¿verdad? Porque nos conoce. Entonces nos mezclamos todos, nos mezclamos, todos somos mezclados. Y hoy, inclusive muchos que son negritos, podemos decir que vienen, muchos de ellos, no solamente de Israel, sino vienen del linaje de David. Qué privilegio tan grande. Entonces, es hermoso, pero no por eso van, pues ya
se vayan a jactar, pero también había entre el pueblo de Israel ciertamente güeros, rubios, pelirrojos, pero también habían morenos. Entonces, entendamos, amados aquí, que dice, no hay judío, ya no hay judío, ni griego, ni... Entonces, ¿qué pasa? Todos somos uno en Yahshua Mashiach, pero cuando dicen no hay judíos, no hay griegos, en este caso, no hay, hasta dice no hay hombre ni mujer, y dice Shaul, no quiere decir que no existan judíos, no quiere decir que no existan romanos, no quiere decir que no existan estos. Cuando dice que no hay judíos, no hay griegos, no hay romanos, lo que todos somos unos en Yahshua Mashiach, quiere decir que judíos en nosotros que ya creemos en Mashiach, ya no hay judíos, ya no hay griegos, tenemos un solo nombre. Los que creemos en Yahshua Mashiach nos conocemos como con un solo nombre, una nacionalidad, un solo nombre. Israelitas, Israel, Bené Israel. Porque no podemos decir, somos del el pueblo judío. No, ¿qué pueblo eres? No, pues yo soy de la nación judía, de la nación de judíos. No, amados. La nación se le dio el nombre Israel. Judío solamente es una tribu. Rubén es una tribu. Simón es una tribu. Judíos son una tribu del pueblo de Israel. Amén. Entonces todos somos Israel. Todos somos Israel. Es el nombre que Yahweh nos dio y vino del cielo. Te llamarás Israel. Ese canal se llama Tú eres Israel. No decimos aquí tú eres judío. Tú eres judío. No, a lo mejor vienes de otra tribu. A lo mejor vienes de Rubén, de Asher, de otra tribu. No decimos eso, decimos tú eres Israel, porque aquel que cree en Yahshua HaMashiach pasa a ser hijo de Israel. Amén. Entendamos esto. Entonces, ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay eso. Yo sé que no digas, cuando ya creyendo en Mashiach, digas, no, yo soy judío. No, yo soy de Rubén, yo soy eso. Mira, somos uno en la mano de Yahweh. Y no sabemos muchos de qué tribu venimos. No sabes, aunque quieras sacar los estudios o inclusive la tradición se esfuerza a ver dónde vienen los levitas y todo eso. La verdad es que en el templo, cuando fue en los días de Tito, fue destruido. Muchos archivos fueron destruidos y se esfuerza la tradición a encontrar de dónde vienen. Se esfuerza a ver quiénes son levitas, quién es eso. Muchos compraron los apellidos, que el apellido Cohen, el apellido Leví. Entonces los Yehudim le pusieron apellidos también, inclusive unos tomaron esos apellidos. Entonces, pero les vuelvo a repetir, es el Ruach HaKodesh el que está apartándonos, es el Ruach HaKodesh el que nos conoce. Inclusive tú que no conocías y estabas en el mundo, todos estábamos en el mundo y no sabíamos ni de dónde venimos. Yahweh dice una profecía: yo conozco a Efraín. Efraín es la casa de Israel. Yo conozco a mi hijo. Y dice: Efraín se ha mezclado entre las naciones. Ya no sabe quién es Efraín, ya no sabe quién es Israel. Le preguntas a una persona y le dices: oiga, ¿cómo se llama usted? Así es. ¿Y usted de qué nación es? No, pues yo soy mexicano. Sus padres, no, es que la Torah dice: no, yo soy mexicano. Aquí yo soy mexicano y yo soy gentil. La realidad, analice su historia, se va a dar cuenta que no es así. Porque no saben ni quién es. Entonces, les decimos, aquí el apellido mexicano es así y así. Entonces, le digo, sus apellidos son españoles, de esto, ¿sabe dónde vienen? Entonces, ¿qué pasa? Israelitas, Israel. Somos hijos de Israel. El que está al lado de Yahweh, el que lucha con Elohim. Y ya vimos cómo es que lucha con Elohim, el que siempre se está agarrando de Elohim, rogando a Elohim, clamando a Elohim hasta recibir la bendición. Es aquel que lucha con Elohim. No quiere decir que se pelea con Elohim, sino que está luchando, como Jacob hizo, peleó con Elohim hasta recibir la bendición. Y no lo soltó, y no lo soltó, porque esa es el alma de un israelita que pelea por la bendición. Y si Yahweh le pasa una aflicción a la persona, a un hijo de Israel le pasa una aflicción, otra aflicción, otra aflicción, el hijo de Israel dice: no, yo me tomo de ti, así pase lo que pase, yo me tomo de ti, yo no me suelto de ti. Y viene otra aflicción. No dice la escritura en Deuteronomio dice:
Te acordarás estos 20 años que anduviste en el desierto conmigo, donde yo te traje, dice, te llamé para probarte, para afligir, dice, para afligirte, perdón, para afligirte, para probarte, para ver si habías de guardar mis mandamientos o no. Así dice, ¿no? Y te hice tener hambre, y no hambre de comida, hambre de mi palabra. Entonces, quiere decir que Yahweh te llamó, dice, ¿para qué me llamó? Para afligirte. ¿Estás afligido? ¿Estás sufriendo ahorita? ¿Estás siendo afligido? Yahweh te llamó. Pero ¿por qué me llamó? ¿Por qué me apartó si yo quería bendición? Y ahorita estás afligido. Estás afligida, no sabes qué hacer. Yahweh dice, te llamé para afligirte. Acordarás de esos 40 años que te llamé en el desierto, dice, para afligirte. Te ha llamado y lo primero que viene en tu vida fue aflicción. A mi vida sí, aflicción. Ya venía yo afligido, pero vinieron aflicciones más fuertes. Te llamé para afligirte, para probarte, dice. ¿Para probarme cómo? Sí, ya te afligí, hijo. ¿Quieres seguir conmigo? ¿Quieres caminar todavía conmigo después de que tienes esta aflicción? Dice Yahweh. Y tú le dices, sí, Abacados, yo quiero seguir contigo. Bueno, ahora tengo una prueba. Padre bendito, más aflicción. Ahora otra prueba, ahora no entiendo qué me pasa. Y das la vuelta y todo eso. Y Yahweh viene y te dice, ya estás afligido. Tienes una prueba. ¿Quieres seguir todavía conmigo? Dice Yahweh. ¿Quieres seguir todavía aquí? Y dices tú, sí, Padre bendito, quiero seguir contigo. Yo quiero caminar contigo porque somos Israel y nos tomamos de él y no nos soltamos. Luchamos y decimos, aquí estamos, quiero seguir contigo. Y Yahweh dice, bueno, ahora te voy a dar una bendición. ¿Cuál? Ya, por favor, ya me vas a sanar, ya me vas a bendecir, ya espera la bendición que te voy a dar. ¿Cuál? Obedéceme. Aquí están los mandamientos. ¿Cómo? Estoy afligido. Me estás probando. Y ahora me das que obedezca esos mandamientos. Y uno de ellos es, ¿estarás verdaderamente alegre? ¿Guarda el Shabbat? No entiendo. Estoy afligido. Estoy siendo probado. Y lo que esperaba yo era, no sé, prosperidad económica, sanidad de mi cuerpo, no sé. Y me das mandamientos en las cuales ahora tengo que dejar mi trabajo porque no puedo guardar Shabbat. Para guardar Shabbat tengo que dejar mi trabajo. ¿Cómo me enfrento a esto? Tengo que ser mi propio patrón. ¿Cómo le hago? Y no solamente Shabbat, las fiestas y lo demás. Los mandamientos. Y dice Yahweh, ya te di mis mandamientos, hijo. ¿Has entendido? Porque el hombre no entiende que los mandamientos son la bendición. Así es. Pero ahora estás siendo afligido. Pasaste una aflicción. Estás siendo probado. He aquí mis mandamientos. ¿Quieres seguir conmigo? Entonces recordamos lo que dice Kefas. Cuando Yahshua HaMashiach le dijo en Juan 6:66, el número del enemigo. Entonces ahí dice, se fueron, apostataron, porque dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la soportará? Entonces Yahshua les dijo a sus discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Váyanse. Pero Kefas dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Afligido, con pruebas, esforzándonos en los mandamientos, ahora alegrándonos en ellos y gozándonos. Y cuando Elohim dice, ¿quieres irte, hijo? No, Padre bendito, ¿cómo? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde vamos a ir? Si solamente Yahweh, solamente Yahshua tiene palabras de vida eterna. Solamente en Él encontramos descanso. En Él solamente encontramos las verdaderas promesas eternas. En Él solamente. Y entonces Yahweh dice, tú has querido estar conmigo, has pasado esto, has pasado el otro, aquí y allá. Y entonces Yahweh dice, yo también quiero morar contigo. Aquí están mis mandamientos, cúmplelos. Y si los guardas, si amas mis mandamientos, yo vendré a ti y haré morada en ti. Eso tú y yo lo debemos entender. Amén.
Porque si no lo entendemos, no lo comprendemos y no nos esforzamos a ser Israel de verdad, no entendemos qué es Israel, vamos a seguir una vida mala, como los cananitas, mediocre, como Jafet, que aunque era bueno, Jafet se levantó, Gomer, Magog, Og y todo, en los últimos tiempos se levantarían contra quién, contra Israel, pero Israel tendría compasión y así como Yahweh le daría, porque vendrían a vivir los hijos de Jafet en las tiendas de Sem. En el milenio dice las naciones que vinieron contra Jerusalén, todas las naciones que vinieron contra Jerusalén y quedaron vivas, tienen que subir a festejar la fiesta de ¿qué? De Sukkot. Y la fiesta de Sukkot quiere decir cabañas. Entonces de Sem, miren, vamos a ver ahí en Génesis. Vamos ahí en Bereshit. Dice así en Génesis 9:26. Génesis 9:26. Dijo más, bendito por Yahweh, mi Elohim sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Elohim a Jafet, y habite en las tiendas de Sem. ¿Se dan cuenta? Y sea Canaán su siervo, y engrandezca Elohim aquí a Jafet, y habite en las tiendas de Sem. Pero miren, es impresionante que miremos esto, porque dice, Jafet habitaría en las tiendas de Sem. Ahora vamos, por favor, allí en Génesis 10. Génesis 10. 2. Génesis 10, 2. Dice así: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los, Siria, inclusive aquí está, pero bueno, dice: los hijos de Jafet, Gomer, ahí está, Magog, Madai, los medos, Javán, griegos. Pero miren, ahora vamos a una cita. Son los hijos de Jafet. Vamos a Ezequiel 38. Ezequiel 38, 1 en adelante dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Entonces Gog es, dice aquí, Gog es príncipe de Magog, amén. Entonces aquí dice Gog, perdón, dice aquí: y di, así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, aquí está, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré garfio en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo, equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut. Miren, Cus. ¿A quiénes se unieron? Miren, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, ahí está Gomer, y todas sus tropas. Estamos hablando ya de los hijos de Jafet, no solamente de los hijos de Cam, sino aquí los hijos de Jafet, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días será visitado, al cabo del año vendrás a la tierra salvada de la espada, escogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación,
mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Así es. ¿Dice qué? Dice, aquí en el 8 es algo muy hermoso, amados Ajín, porque Elohim, bendito es el Todopoderoso que tiene compasión. Lo voy a leer aquí en otra versión, el 8, dice, pues te voy a dar una misión. Dentro de algunos años te daré la orden de invadir a Israel. Este pueblo fue destruido y durante mucho tiempo quedó en ruinas. Así es, Israel. Su gente estuvo presa y fue dispersada por muchas naciones. Aquí estamos en las naciones. Pero yo lo he rescatado y ahora ha vuelto a reunirse en las montañas de Israel. Allí vive tranquilo y y se va recuperando de la guerra. Y dicen en la versión que tienes, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra serás tú y todas sus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Yahweh, el Adón, en aquel día subirán, subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila, que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Y está hablando que vendría contra quién, contra Israel, cuando él ya nos haya recogido. Gog, ciertamente, pero vamos a ver los hijos de Jafet. ¿Y qué dice en Zacarías? Vamos a Zacarías 14. Zacarías 14, 16. 14, 16 dice así. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén, ¿ya ves? Y todos los que sobrevivieren de las naciones, sobrevivieren, y no te quepa duda que los que van a sobrevivir van a ser de los hijos de Jafet. Claro, aunque ya está todo mezclado, el Eterno va a permitir que dentro de los que vivan van a ser de los hijos de Jafet. ¿Para qué? Porque así dice la escritura, así dice Noé, Noah, bendito sea Jafet, y more en las tiendas de Sem. Jafet será en las tiendas de ¿qué? Las tiendas de Sem. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, ¿quiénes vinieron contra Jerusalén? También de los hijos de Jafet. Amén. Contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Yahweh de los ejércitos, y celebrar ¿qué? La fiesta de Sukkot. ¿Y cuál es la fiesta de Sukkot? Donde todos nosotros moramos en tiendas, donde Israel mora en tiendas. Allí subirán para que se cumpla la profecía. Jafet, la profecía decía que tú tienes que aprender Torah y tienes que morar en las tiendas de Sem. Y si tú no llegas a subir, vendrá plaga sobre ti. Mira, dice el 17, porque Yahweh no extendió solamente para Jafet, sino también, por eso le decía yo que está mezclado el mundo, sino inclusive para tierra de Canaán. No puedo decir que la mayoría sea de ahí, pero miren, y acontecerá que los de las familias de las tierras que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Yahweh de los ejércitos, no vendrán sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto, ahí está, de Cam, porque esa era la profecía de ¿qué? De Ezequiel, que se venían también hijos de Cam. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de Sukkot. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de Sukkot. ¿Se dan cuenta? Habla de Egipto en particular, pero después dice todas las naciones, o sea que todas las naciones porque eran muchos pueblos más de los hijos de Jafet. Entonces, Egipto viene de Cam,
Elohim le dio la oportunidad, sí, y está diciendo, si tú no subes a festejar la fiesta de Sukkot, donde todos vivimos en tiendas, porque tú, Jafet, tienes que aprender a vivir en tiendas, porque esa era la profecía, vas a vivir en tiendas, en las tiendas de Sem. Sem te invitará a la fiesta de Sukkot. Entonces, Sem, sus descendientes, te enseñarán, Jafet. Y aquí está en la profecía de Zacarías. Amén. Y que no hay casualidades, por eso les vuelvo a repetir, no dice subirán a la fiesta de Pesaj, a la fiesta de Shavuot, sino dice la fiesta de Sukkot, que tiene que ver con cabañas. Y por eso dice, y Jafet morará en las tiendas de Shem. Amén. Bueno, vamos a regresar, amados Ajín, allí a 10, Génesis 10. Les digo que esto es muy extenso, pero es muy interesante reflexionar. Vamos nuevamente ahí en 10. Voy a seguir leyendo. 10:2. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisá, Tarsis, Kitín y Donanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según sus lenguas, conforme a sus familias en sus generaciones. ¿Según qué? ¿Según qué? Sus lenguas. Pero dices, todavía no viene todavía no viene la torre de Babel, y aquí ya tenían varias lenguas. Se supone que todos tenían una sola lengua. Porque tú puedes ver, miren, en el 11, capítulo 11, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Cómo? Dice en el capítulo 11, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Una sola lengua. Es como que llama mucho la atención. Y a ver, permítame, me llama mucho la atención esto, porque todos tenían una sola lengua. Todos tenían una sola lengua. Entonces vemos que lenguas, labios, que aquí es más zafat, de, de, de zafá, la palabra zafá, que también significa labios. Entonces tenían una sola lengua, tenían una sola lengua y unas mismas palabras de Barín, unas mismas palabras. Y dice aquí atrás donde leímos, en el 10:5, Génesis 10:5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, según su lengua. Entonces aquí habla Lashon, Lashon que quiere decir lengua, una misma lengua, una misma lengua. Ciertamente aquí ya Lashon que habla de lenguas, de varias lenguas, pero también una misma lengua. Y vamos aquí en el 11, en el 11 dice, en el 11:7, 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, confundamos su lenguaje, que viene de palabra, lenguaje, zafat, su lenguaje, cambia la palabra en el hebreo. Pero podemos ver, amados aquí, que hay cierta similitud. Dices, bueno, ¿qué tipo de lenguas tenían o cómo? Porque dicen lengua. Tenían una misma lengua. Y luego dice que aquí en el 5 dice, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Se puede entender que cada uno, aunque estaban juntos y tenían un mismo lenguaje, cada uno
profesaba algo diferente. Amén. Cada uno profesaba algo diferente. En pocas palabras, su cultura, vamos a poner su cultura, algo diferente, vamos a ver. Profesaba algo diferente, este de una cosa, otra cosa y así. Entonces, de esto se poblaron las cosas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Cada uno se poblaron, cada quien conforme su manera de expresarse en los hechos que habían pasado en el diluvio y todo eso. Cada quien se expresó. Y pero hablaban el mismo idioma. Como si hablaran el mismo idioma, eran el mismo idioma, pero cada uno de diferente manera. Es como aquí. Aquí estamos en México, español, estamos hablando Torah, ellos hablan ahí idolatría, otros hablan hechicería, otros hablan brujo, y es que el pueblo tal está más inclinado a esta brujería, el pueblo tal adora a tal ídolo, el pueblo tal, no, pues allá no hay ídolos, nada, son más, leen la Biblia, y así. Entonces, es un decir, pero todos hablan español. Entonces, ciertamente podemos ver también que esto también se entiende como que también ya desde atrás, porque aquí hoy vamos a ver Peleg, que dice que allí ya es cuando se dividió, la división que hubo. Se dice que desde antes del capítulo 11, el capítulo 11 en sí, no es que allí haya empezado todo, sino que ya había empezado desde el capítulo 10 la división y que las lenguas ya estaban dispersos en lenguas. Pero en el capítulo 11 se da la explicación, como que regresa nuevamente y empieza a explicar exactamente, se enfoca a- al reinado de lo que pasó en Babel, que fue Nimrod, y de ahí explica el motivo por el cual ahora sus lenguas fueron confundidas. ¿Ven? Pero bueno, pienso que esto, aunque muchos tengan el mismo lenguaje, el mismo idioma, pues profesan diferentes cosas. Entonces, aquí Nimrod en la Torre de Babel los unió en uno, en una misma perversión, que dejaran su religión. Nimrod hizo que el pensamiento del otro, el pensamiento de este, el pensamiento, no, no, no. Todos querían, él quería que todos pensaran como él, que todos pensaran como él, y los unió en uno, como hoy en día estamos viendo eso, como hoy en día, amado Sajín, como hoy en día, como hoy en día. ¿Qué quieren? Que todos pensemos como el gobierno mundial quiere, que ya dejen esto, dejen el otro, todos así. No. El día, el momento en el cual el mundo se unió, el mundo fue uno, el mundo fue uno, amado Sajín. Cuando me empecé a dar cuenta que el mundo ya era casi uno como tal, en unión, y que ya había un solo reinante, una persona que ya, o una agrupación que estaba gobernando sobre todo, cuando me di cuenta, dije, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, el mundo llegó a ser uno y un solo, y una sola agrupación gobernó sobre todo el mundo. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo empezó eso? Hoy no se ve ya tanto eso, como que está, o ya nos acostumbramos, pero cuando se empezó ya a unificar el mundo, porque ya está unificándose, tú ves el celular, hablas español y te lo traducen con el que está hablando en chino, japonés y lo que quieras, tratas de unirse. Pero cuando ya se unió en uno solo, cuando me di cuenta que ya se estaban uniendo en uno solo, fue en el 2020, en la pandemia, cuando todo el mundo hablaba prácticamente el mismo idioma, cuando todos podías ver en el internet, no tengo televisión, pero sí computadora. No, yo no, en casa no tenemos televisión, conocemos Torah, no tenemos televisión, perdemos el tiempo ahí. Mejor vamos ya si el internet, a veces nos preguntan, ¿por qué no tienes televisión? ¿Para qué quiero la tele? No, pues sí, cablevisión, cable no sé qué. A mí no me interesa eso. ¿Para qué quiero la tele yo? Ellos en la televisión te ponen lo que ellos quieren ponerlo. Y hay tu serie y tantas cosas más, porquerías. Y si tienes una computadora, seleccionas tú. Yo quiero ver este video cultural. Yo quiero ver esta película bíblica. Yo quiero esto. Y no te estás viendo porquerías ahí en la televisión. ¿Para qué? Ya no. La ventaja es ahorita que tienes una pantalla ahí y estás viendo algo. Pero en la realidad no tenemos tiempo para eso. Hay mucho que hacer, estudiar y aprender y orar y tantas cosas más. Pero si quieres ver algo,
mejor agarra un video y ponte a estudiar o ponte a ver una película con tus hijos, algo que sea sana. Amén. Tampoco no vamos a caer en la religiosidad, no veas nada, ¿no? Hay inclusive videos culturales, videos de animalitos, hay videos bíblicos de la Biblia, películas bíblicas bonitas. ¿Amén? Entonces, se unificó en el 2020. Veías tú en el internet japoneses, chinos, europeos, africanos, americanos, y ya no sé a qué otra isla llegaron. No sé qué otra isla llegaron. Todos veías en internet cubreboca, cubreboca. Todos la vacuna. Todos eso. ¿Y quién mandaba? Sobre todos. Ya no mandaron los presidentes. Es un decir, porque atrás de los presidentes hay una élite de unas, no sé cuántas familias, 10, 20 o 10 nada más, que mandan a todo el mundo. Por eso los países están siendo quebrados, están quebrando, no tienen economía, porque cuando no tiene economía el país, los multimillonarios, la gran élite, son los que controlan, porque ellos tienen el dinero, el país se somete a ellos. Impresionante, ¿verdad? Entonces es así. Entonces, si quiebra un país, ya lo tienes en tu mano. ¿Por qué? Porque va a venir a pedirte ayuda a ti, a los grandes magnates. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sucede, amados Sajín, que en la pandemia, ahí todos se tuvieron que someter. Los presidentes eran sancionados y todo. Algunos que otros se dice, no sabemos, se dice así, que hubo un presidente que se opuso, inclusive de la región de África, se opuso y después ya, ¿qué pasó? Pues murió, pues de enfermedad o algo así, quién sabe. Se opuso, habló, mandó unos estudios, todo, estuvo por todo internet todos esos videos de que él mostró el fraude de todo esto y después murió. Deducen que lo asesinaron, murió. Bueno, es peligroso hablar de esto para muchos, pero nosotros entendemos, amados Sajín, que vivimos para él vivimos, morimos para él morimos. ¿Amén? Entonces, entendemos, amados, que se unificó el mundo en la pandemia. ¿Y quién estaba reinando arriba de la pandemia? ¿Quién estaba reinando arriba de todos? ¿Quién? ¿Quién reinaba? Yahshua HaMashiach dice esto: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que lo vea, crea en él y se salve. Que tú levantes a Yahshua HaMashiach y que enseñes el nombre de Yahshua. Moshe dijo Yahshua, así como la serpiente fue levantada en el desierto, ahora es necesario que el Hijo del Hombre, la serpiente que levantó Moshe para que hubiera sanidad, una vez esta para allá también está aquí, pero si el Eterno lo permite, después lo vamos a explicar a detalle todavía para que lo entendamos bien. La serpiente de bronce, y que todos veían la serpiente de bronce y se sanaban, y que esa serpiente después la terminaron adorando, y después Josías la hizo pedazos porque le quemaban incienso, la idolatraron, estos pedazos. Entonces, esa serpiente la agarraron como un dios, hasta el día de hoy lo adoran. Ezequías como tal, el rey, fueron los que destruyeron todo eso. Josías, Ezequías, acabaron con idolatría, pero dentro de eso estaba la serpiente de bronce que había hecho Moshe, y la idolatraban. Y esa serpiente la agarraron ahora del Dios de la sanidad. ¿Y quién la tiene, ese Dios de la sanidad? Ve la gran, la gran agrupación, o cómo puede llamar, de la salud, una serpiente. La salud, una serpiente. ¿Cómo? Una serpiente enrollada, dos, así, es un dios pagano, que ya le dieron nombre. Y a esa serpiente, amados aquí, se la adjudica la salud. Entonces Yahshua, entonces entendemos lo que dice Yahshua. Vamos a explicarlo de esta manera. En lugar de que levanten la serpiente que Moshe levantó en el desierto, ahora es necesario que se levante el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea se salve, se sane, haya sanidad, porque salvación también es sanidad. Haya sanidad en Yahshua HaMashiach. En Yahshua HaMashiach. No corras hacia la serpiente como si fuera tu esperanza a sanar. Corre hacia Yahshua HaMashiach. Corre hacia él, tómate de Yahshua. Ese es el símbolo, la bandera, el estandarte
de la salud en el mundo. Y todo el mundo miró a la serpiente. Todo el mundo mirando a la serpiente. Filas y filas. Todo el mundo mirando a la serpiente. Y nosotros, Yahshua, tú eres nuestro sanador. Yahshua, tú eres el que nos cuidas. Yahshua HaMashiach, aquí estamos. Vivimos porque Él tiene compasión. Así es. Amén. Porque Él tiene compasión. Entonces, ¿qué pasa, amados Sajín? ¿Quién era o quién es hasta el día de hoy el presidente de la Asociación de Salud? No voy a decir su nombre porque no quiero también, lo sé, pero no quiero, no, el Eterno sabe lo que hace, ¿verdad? No quiero, pero ciertamente entendamos, el presidente de la salud viene de Etiopía, etíope, presidente de la salud, etíope. En el 2005, no, 2017, entró 17 y nada más tenían que estar 5 años. 17, 18, 19, 20, 21, en el 2022 tenía que terminar, pero hasta donde yo ya no investigué más, pero hasta donde yo sé, lo volvieron a reelegir, hasta donde yo entiendo, a menos que me equivoque. Él es de etíope. Entonces, él como tal, su nombre, para que sepas, búscalo, Tedros, su nombre, ¿ven? Tedros, Jesús. Bueno, él iba a terminar en 2017, pero no, de 2017 empezó, en el 2022 terminaría, pero no, me parece que lo reeligieron. Él estuvo arriba de todos, como presidente. Claro que hay alguien más arriba de él, ¿va? Pero me llamó la atención que él es viene de Etiopía, y Etiopía viene de Cus, y de Cus, de allí viene Nimrod, de Etíope viene de Nimrod, Cus, y Nimrod fue el primero que reinó sobre toda la tierra. Amén. Nimrod, que viene de Cus, fue el rey de toda la tierra. Todos fueron unificados en el tiempo de Nimrod. Y qué casualidad, ¿verdad? Que hoy el mundo fue unificado en una pandemia en los tiempos de las cuales la agrupación, el líder es uno que viene de Cus, Etiopía. No digo así que a lo mejor haya muchas otras explicaciones más, pero digo que ciertamente el Eterno en su inmensa bondad nos muestra cosas que a veces no entendemos. Son señales que miramos, son visibles, no tenemos que ver más allá, son tan visibles, tan claras, que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces el mundo se dirige a eso, al líder mundial, porque tienen que tener un mismo pensamiento, ir en contra de Elohim. Amén. Entonces, pero nosotros, como dice, vendrán contra Jerusalén, porque tienen un mismo pensamiento, el odio hacia Elohim, hacia Jerusalén. Pero nosotros tendremos compasión porque Yahweh es compasivo. Aún los que queden vivos, vénganse a festejar con nosotros Sukkot. No los vamos a destruir, no los vamos a pisotear, vénganse a festejar Sukkot. Pero ¿cómo vamos a festejar Sukkot con ustedes si los maltratamos, quisimos matarlos, asesinarlos? Festejen. A eso los queríamos llamar, para eso los llamábamos, para que disfruten de esto. Entonces, todo esto que les estoy dando, amados Sajín, tú lo puedes investigar, si quieres en internet ahí, lo que te digo, y es en el sentido de los nombres, de que está, dónde viene y todo eso, y Cus, miren, vamos porque el tiempo nos va pasando y no puedo ya avanzar más lento. Vamos otra vez a Génesis, Bereshit 10, 5. De esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, ahí está, miren, Cus, Midraim, Fut y Canán. Y los hijos de Cus, Seba, Abilá, Sapta, Rahamá y Sapteca. Y los hijos de Rahamá, Seba y Dedán. Y los hijos de Cus engendró a Nimrod. Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh.
Entonces, vigoroso cazador, algunos dicen que era un cazador bueno y que se corrompió. Pero vigoroso cazador quiere decir es un guerrero, cazador delante de Yahweh, que delante quiere decir que se oponía a Yahweh, en la presencia de Yahweh se oponía. Era un hombre descarado, era un hombre perverso, que no tenía miedo ni temor a Elohim. Entonces, cuando dice era poderoso y luego dice la palabra vigoroso, que es Gibor, Gibor, que quiere decir guerrero, un guerrero, era un guerrero, era un cazador, infundía miedo, como un guerrero. Si tú ves una armada y un guerrero que infunde miedo es aquel que entra y no importa que, ya no le importa morir, va y mata y hace lo que quiere, y entra, entonces hace eso, infunde miedo, temor. Entonces cuando lo veían, infundía miedo. Y por medio de que era vigoroso cazador y guerrero, pues se sometían a él. Pelearte con Nirot, mejor obedécele. Entonces, así como la gente mala, perversa, que quiere infundir miedo, que agarra y balazos y aquí y allá y llega y, a ver, deme eso, como infunden miedo a la humanidad, infunden miedo. Entonces, este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh, vigoroso, valiente, guerrero, guerrero. Dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esa tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, y la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludín y a Anamim, a Leabim, a Naftuín y a Patrusín, a Casluín, de donde salieron los filisteos y los Castorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Abeo, al Aseo, al Cineo. Ya hablamos de Canaán, ¿no ven? Voy a seguir hacia adelante. Ya hablamos de lo que es Canaán, pero dice en el 20, perdón, esos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfajad, Lut y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Eter, Geter o Geter y más. Arfajad engendró a Sala y Sala engendró a Eber y Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque de sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Entonces vemos aquí, les decía yo, los que vienen de Cam, Cus, todo, y ahorita veíamos de Etiopía, todo lo que, de dónde viene. Pero miren, les decía yo sobre quién estaba arriba en la pandemia. Pero miren que también eso me llamó la atención. Etiopía, que tiene que ver con Salomón. Es bueno, Salomón, ahora los etíopes tienen que ver con Salomón y con Cus, con la tierra donde, no, ¿cómo es eso? Entonces, hay cosas, amados, aquí que Elohim en su inmensa bondad nos va dando entendimiento. Por un lado, ciertamente se anunció a Yahshua Mashiach, muchos en la pandemia, pues lamentablemente no levantaron el nombre de Yahweh, no levantaron el nombre de Yahshua en la pandemia. Al contrario, así como Nimrod infundió miedo para cazar a las almas, infundió miedo Nimrod para cazar a las almas y le obedecieran. Así también en la pandemia infundieron miedo para cazar a las almas. Infundieron miedo, porque el miedo hizo que corrieran hacia ellos. Entonces, la pandemia infundió miedo y todas las naciones corrieron hacia ellos y fueron cazados. Fueron cazadas todas, las almas fueron cazadas. Amén. Y los que tenían el nombre de Yahweh, Yahshua,
desaparecieron, se espantaron, huyeron, corrieron, tuvieron miedo. Ese miedo entró en muchos que guardan Torah o que están en la Torah. Entró ese miedo y ahora viven con ese miedo dentro de su alma, que salen a la calle pensando que hay un león afuera. Salen a la calle pensando que hay un tigre o una fiera, pareciese así, porque ese miedo entró en las almas, como infundía miedo Nimrod, y las almas fueron cazadas. Ese miedo entró en el mundo, y ese miedo entró en muchos que son creyentes, y yo espero que tú seas libre de ese miedo. Yo espero que seas libre de ese miedo, de ese terror. Si sigues guardando Torah, qué bueno, que Yahweh te bendiga grandemente, pero no debes de vivir así, porque si vives así, no vas a alzar el nombre de Yahweh, no vas a alzar el nombre bendito de Yahshua Mashiach, no vas a dejar ver allá afuera, no vas a dejar ver que yo soy hijo de Israel, no vas a llevar el nombre de Yahweh, no vas a llevar el nombre de Yahweh. ¿Por qué no vas a llevar el nombre de Yahweh? Porque tienes miedo a Nimrod, porque tienes miedo, porque ese miedo, Nimrod era un cazador que infundía terror, miedo. Entonces, los hijos de Israel, ¿qué estamos haciendo? Si tú estás cuidando tu vida y tú piensas salvar tu vida, adelante. Pero mi vida yo no la pude salvar jamás. No pude salvar mi vida. No he podido cuidarla. Solamente es Elohim Yahweh el que lo ha hecho. Tenemos nuestras precauciones y sí, muchas cosas más, sí, aleluya. Pero un mandamiento es un mandamiento, amados Sahim. Un mandamiento es un mandamiento. Quien perdiera la vida por causa de mí, dice Yahshua, la salvará. Y quien la pierda por causa de mí, dice, la salvará. Y quien, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Porque perder su vida por causa de Yahshua es que vamos a estar obedeciendo. Porque a Shaul le dijo, perdón, a Kefas le dijeron y a los discípulos que ya no hablaran el nombre de Yahshua, que ya no cumplieran. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Kefas? Es mejor obedecer a Elohim que a los hombres. Si Elohim nos manda un mandamiento, nos da un mandamiento, obedécelo. No, pero es que los hombres dicen que no. Obedécelo. ¿Qué es mejor? Obedecer a Elohim, morir obedeciendo los mandamientos, morir obedeciendo la palabra de Elohim, o vivir siendo un rebelde, siendo que vituperamos el nombre de Eterno, o queriendo escondernos, esconder lo que somos. Todavía no vienen cosas fuertes. Cuando vengan cosas muy difíciles, Elohim te dirá qué tienes que hacer. Pero eso todavía no es así. Todavía tenemos que hablar. Todavía tienen que conocer que eres hijo de Israel. Tienen que saber qué es mejor. Un día yo dije esto y no sé, también tú lo has dicho. Cuando por un mandamiento me iba yo pues era el pacto de Brit Milá, se lo digo así, el pacto de Brit Milá. Pero bueno, no voy a irme más para allá porque yo ya no quiero avanzar. Hay muchas cosas que podemos hablar, amados Sahim, pero entendamos, Nimrod era un cazador. Peleg, Peleg, ahora vamos con Peleg, se dividió la tierra. Muchos dicen que los continentes se dividieron, pero también división quiere decir que fueron divididos, cada uno, un lado, otro lado, fueron divididos, y no solamente fueron divididos así, sino también en sus lenguas. Por eso se dividió. Entonces, por eso dice Peleg en sus tiempos, dice el 23, perdón, el 25, 10-25. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán fue repartida en esos tres hijos de Noah y en las naciones. Pero bueno, a lo mejor se dividió el continente, es otra explicación, se dividieron en continentes.
pero se inclina más a que fuera repartida en tres, por eso un lado, otro lado y en lenguas. Pero bueno, amados aquí, todo esto pensemos, Nimrod, por último, y hay tantas cosas que podemos hablar, amados aquí, y aquí estamos hasta que nos dé el otro tema al rato, pero vamos a terminar con esto, ¿amén? Nimrod edificó Nínive y Asiria, que es Nínive, capital de Asiria, pero también Babel, Babilonia. Fue un cazador que siempre está enfocado a los hijos de Israel. Por eso te vuelvo a repetir ese miedo. Enfocado, Nimrod, enfocado a los hijos de Israel. Porque Nimrod edificó Nínive, la capital de Asiria, y los asirios fueron los que llevaron a la casa de Israel, los gentilizaron en los días de Salmanasar, se lo llevaron a los hijos de Israel, las 10 tribus, los cazaron, se los llevaron y los gentilizaron, los mezclaron con otras naciones. Amén. Y de ahí salió el pueblo samaritano en la capital de la casa de Israel, Samaria. Y los hijos de Israel fueron llevados a Siria. Y en Samaria hubo una mezcla. Y hasta el día de hoy, por eso dice, casa de Israel se gentilizó. La técnica que usó Nimrod, o lo que usó Asiria como buen cazador, fue gentilizar a la casa de Israel. Los mezcló entre las naciones. Efraín fue torta no volteada. Efraín se ha mezclado entre las naciones. Mezcló. El otro es Babel, otra arma de Nimrod. Babel. Babel cautivó o se llevó cautivo porque nos portamos mal, se portó mal el pueblo, Yahweh permitió ese juicio, fueron a Babel, Babilonia, que la palabra Babel tiene que decir también puerta de Dios, así como tal le dicen ellos, o Babel, que es puerta de Elohim, pero en realidad Babel significa confusión, por eso dice fueron confundidas las lenguas. Babel también es Babel, entonces Babilonia, allí fue llevada cautiva casa de Judá, otra casa de Judá, y en casa de Judá, allí la técnica no fue mezclarlo entre las naciones a casa de Judá, sino confundirlos. Y de ahí salió el Talmud de Babilonia, de ahí salió el Talmud tal, y ahorita están confundidos en tantas tradiciones. Y no voy a decir que todo está mal, porque hay cosas que son historia y son que lleva nuestro pueblo, pero Babilonia, confusión. A uno los gentilizó y estamos saliendo de ser gentiles, de ser allá en las naciones, no sabemos qué, estamos siendo restaurados. Y nuestro pueblo ahorita está, ¿qué? Babilonia, salieron de Babilonia, están en confusión, salió con mucha confusión y muchos están creyendo en Yahshua HaMashiach, pero están dejando esa confusión. Dos cosas. Nimrod tiene que ver mucho en la profecía antigua, en los tiempos de nuestro pueblo en Babilonia, Asiria, y en los tiempos de hoy, porque se va a volver a unificar. Y lo que les decía yo, ¿ven? Hagamos tefilá, amados ajín, y concluyamos, porque les decía yo que es complicado llegar a la conclusión de todos esos capítulos tan hermosos. Abacadosh, en el nombre de Yahshua Mashiach, toda Rabá por este momento, gracias porque eres bueno y tu compasión es grande. No hay nadie como tú, Abba, que nos abres el entendimiento. No hay nadie como tú que siendo nada nos muestras tu palabra. No hay nadie como tú que transforma nuestras vidas. De pensar antes en pecado, ahora pensar en las delicias de tu Torah. De vivir en el mundo pensando que ese era lo mejor, a venir a disfrutar lo que verdaderamente es lo mejor. Tú has cambiado nuestra mente, has cambiado nuestro corazón, has cambiado nuestra vida, bendito Yahshua HaMashiach, y has hecho cosas increíbles. Por eso decimos siempre, Abba, nuestra vida te pertenece y caminaremos allí, Abba, en tus mandamientos. Gracias, Abba Kadosh. Síguenos sosteniendo hasta que tú vengas, porque anhelamos que se cumpla la profecía, verte a ti, Yahshua. Porque como está escrito, el limpio mirará tu rostro, el limpio de corazón. Entonces, ciertamente, amados Ajín, adoremos a Elohim, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el que reina
Él es el que te cuida, Él es el que te da de comer, Él es el que te sana, Él es el que hizo los cielos y la tierra y Él es el que da el cumplimiento día con día. Él es el que te muestra lo que es verdad y lo que es mentira. Él es Yahweh, quien consuela tu alma, quien te fortalece, quien tiene cuidado de ti y que cumple las peticiones de tu corazón. Yahweh es su nombre. Bendito por siempre eres Yahweh Sebaot y toda Rabá por este hermoso momento. Abacadosh, Omen, Beomen. Aleluya. Que Yahweh nuestro Elohim les bendiga grandemente, les cuide y nos vemos a las 4:30 con la Haftarah. Amén. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, amados ajín.